El Pozo de los Horrores. Eitzan Habop, inédito. En el pueblo donde nació Sergio, cada casa tenía su propio pozo. En donde él vivía, el pozo estaba atrás de la cocina, en un patio que daba al corral. Varias veces al día, diferentes miembros de la familia iban a acarrear agua del pozo, según la necesitaran para bañarse, lavar la ropa, trapear los pisos o cocinar. Sergio, con el ejercicio del acarreo, fue creciendo como un niño fuerte y saludable. Le encantaba que su mamá le pidiera que trajera agua del pozo, pues así sentía que él era muy fuerte y útil. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando nuestro amiguito entró a la escuela. Ahí, por la boca de los niños mayores, se enteró de que adentro de los pozos vivían todo tipo de seres extraordinarios, algunos malos y otros buenos, pero todos ellos muy poderosos. Los niños grandes, al darse cuenta del efecto que sus palabras hacían en los más pequeños, tomaron como costumbre contar todas las tardes historias que tenían que ver con pozos encantados, durante el camino de regreso que los escolares emprendían hasta sus respectivas casas. Sergio siempre escuchaba con atención, y no pocas veces los relatos de sus compañeros lo llenaron de tanto temor que no podía dormir. Ahora el niño ya no se ofrecía tan seguido a carrear agua del pozo para ayudar en las faenas de la casa, pues poco a poco ese profundo y oscuro lugar había ido tomando forma en su imaginación como la entrada a un mundo horrible. Y como sus padres no le decían nada, pues ellos creían que sus pocas ganas de ayudar en ese trabajo eran algo pasajero, Sergio escurría el bulto cada vez que podía, ofreciéndose en cambio para limpiar el corral de las gallinas. Una noche, después de haber escuchado una historia acerca de un pozo embrujado que lo impresionó sobremanera, Sergio soñó que en el pozo de su casa vivía un mago muy poderoso, tanto que daba miedo siquiera asomarse al brocal, pues ese mago podía hacer cualquier cosa que él quisiera, incluso convertir niños en piedra. A partir de la mañana siguiente, nuestro amiguito ya no quería ni siquiera pasar cerca del pozo para ir a limpiar el corral. Prefería rodear el patio aunque se tardara más. Un mediodía, su mamá necesitaba urgentemente agua y no podía descuidar el guiso que estaba cocinando, así que lo mandó al pozo. Las piernas de Sergio no querían moverse. Su cerebro se resistía a acercarse a esa oscura boca, que quién sabe a cuál sitio tenebroso conducía. Sus manos comenzaron a sudar. En eso, un ¡apúrate, muchacho!, al fin lo desprendió del piso y fue a cumplir la peligrosa misión. Poco a poco comenzó a jalar la cuerda de la polea para subir el cubo con agua y vaciarlo al recipiente que llevaba. Algo se atoró. Sergio, con todo y su miedo, se empinó sobre el brocal para ver qué pasaba, y con la luz del sol que a esa hora iluminaba el pozo, vio cómo desde las oscuras aguas del fondo la cara de alguien lo observaba. Empavorecido, el chiquillo pegó tal carrera que tardó 1 hora en regresar a su casa, y se ganó una buena tunda de nalgadas, pues como no había llevado el agua necesaria, el guiso que cocinaba su madre se había quemado, y ahora la familia tendría que conformarse con comer y cenar solo pan y café. ¡Ahí está! ¡Sí existe!, se decía por la noche, incapaz de conciliar el sueño. Yo vi la cara del mago más poderoso del mundo, y él me estaba mirando. Sobra decir que a partir de ese día el miedo que Sergio le tenía al pozo se convirtió en verdadero horror. Un horror que ya nunca se separó de él, aunque hubiera crecido y terminado la secundaria y la preparatoria. Luego, Sergio se fue a la capital del estado para hacer sus estudios universitarios. En la ciudad terminó por olvidar el asunto del pozo, pero después que se recibió como ingeniero agrónomo, mientras iba en el autobús en el que regresaba a su pueblo por mejorar la vida de sus habitantes, de pronto sintió un vuelco en el estómago, una tremenda sensación de ansiedad. No era la emoción de ver de nuevo a sus padres y amigos, era un temor sordo, el pensamiento de algo horrible que la guardaba allá, con el que tendría que arreglar una cuenta pendiente. Después de los abrazos y besos de bienvenida, mientras tomaba un café después de comer, a la mente de Sergio llegó, tan fresco como cuando lo sentía de pequeño, el viejo horror que le producía el pozo. Sufrió un rato sin atreverse a comentar con nadie por qué de pronto su rostro, tan alegre a su llegada, se había desencajado. «Esto tengo que enfrentarlo yo solo», se dijo. Y haciendo de tripas corazón,
Se dirigió directo al pozo y se asomó por el brocal. Ahí en el fondo, mirándolo desde las oscuras y profundas aguas, estaba el poderoso mago, ese que podía hacer cuanto quisiera a quien tanto temía. Tuvo el impulso de echarse a correr como cuando era chico, pero se armó de valor y lanzó una segunda mirada al fondo del pozo. Observó bien. Ese mago se parecía a él. Una tercera mirada. ¡Ese mago era él! Así, venciendo su miedo, Sergio comprendió que el mago más poderoso del mundo es cada uno de nosotros, pues con voluntad y disciplina podemos lograr todo lo que nos propongamos hacer. La maldición del cura. En Rosales, durante 1811, vivía un cura muy querido por los habitantes de la región. Cuentan que el padre José María Carrasco, quien andaba por los 60 años, aunque respetado por toda la gente del pueblo, era muy celoso guardián de las buenas costumbres que enseñaba la iglesia por aquellos años de principios del siglo XIX. Al padre lo rodeaban muchas envidias, pues don Chema era el deshacedor de ofensas en el pueblo y metía su religiosa nariz en todos los conflictos, lo que le acarreó la enemistad de muchos, en especial del alcalde. La gota que derramó el vaso fue la llegada al pueblo de un señor llamado don Antonio Ampudia, quien vino con su esposa, la cual se daba aires de marquesa sin serlo, además de 4 hermosas hijas que hicieron perder la cabeza a todos los muchachos en Santa Cruz. También llegó con ellos el hijo de la familia, Tomás, un joven parrandero a más no poder. El comportamiento de esa familia causó todo un revuelo, pero el cura, quien se había mantenido al margen, se metió cuando Tomás se enredó en amoríos con Lucita Torres, la más querida ahijada del religioso. Entonces se generó un combate que dividió al pueblo y el escándalo estalló cuando el gobernador de la Nueva Vizcaya mandó a un visitador para que se informara acerca de los supuestos hechos relatados en una carta en la que se acusaba al padre Carrasco de conspirador. El tal visitador, llamado don Francisco de la Serna, fue a hablar con el cura para aclarar el caso. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana y como había bebido demasiado vino, no pudo irse, así que tuvo la mala suerte de aceptar la invitación del párroco para quedarse a dormir en la casa parroquial. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero al ir al cura al despertar a la visita, lo encontró muerto, sin poder darle el auxilio, pues en el sueño había fallecido. Se sabe que al parecer fue de un ataque cardíaco. Pronto la ponzoña de la gente comenzó a acusarlo, enviándole una carta al gobernador afirmando que el párroco era el asesino. Se dijo que Francisco de la Serna había sido envenenado por don Chema Carrasco, así que el gobernador lo mandó a encarcelar. La admiración hacia el párroco pronto se transformó en odio. El padre fue atacado por todos los civiles, por eso, sin soportar más su ira, dijo: «Pueblo malagradecido, yo los maldigo. Ni el polvo de su tierra deseo que me acompañe más. Que el santo Dios Todopoderoso los condene al fuego». Carrasco fue conducido por un soldado que le llevó hacia la capital del estado. Lo había montado en un burro, con la cabeza viendo a la cola del animal. La multitud que salió a verlo en la calle lo rodeó con burlas e insultos. El cura lloraba y se le veía realmente triste. Dicen que desde que el padre fue expulsado de la villa de Santa Cruz de Tapacolmes, hoy Rosales, en ese poblado se respiraba muerte. Cuentan que se hablaba en voz muy baja, como si se temiera molestar a algún enfermo. Los jóvenes suspendieron sus rondallas, el carnaval no tuvo a nadie interesado en participar, y el miércoles de ceniza, cuando el nuevo clérigo marcaba a los fieles, las mujeres lloraban sin saber por qué, y los hombres se sentían muy deprimidos. Entonces llegó el día fatídico en el que muchos habitantes de Santa Cruz vieron cumplida la maldición del padre. Ese viernes de Dolores el templo se llenó de feligreses. Alguien había construido un ramaje de pinos sobre el altar para adornar la celebración. La Virgen Dolorosa desclavaba las manos del Cristo crucificado con angustia.
Vinieron de todos los ranchos, los vecinos del pueblo estaban ahí, no cabía nadie más en el templo. Parecía que la gente había asistido para cumplir la expiación de alguna culpa muy grande. Una de las velas se dobló y la llamita alcanzó un tronco resinoso. El fuego se multiplicó hasta alcanzar el techo de madera, que de inmediato ardió también. Todo ocurrió muy rápido. La gente, apretujada, no podía salir y la lumbre hizo presa a la multitud. Gruesas gotas de resina caían sobre las personas y se incendiaban en sus ropas en medio del terror más profundo. Todos adentro querían salir y los de afuera luchaban por entrar para salvar a sus seres queridos. Era un infierno. Después de demostrarse la inocencia del cura Carrasco, se fue a predicar a otro lugar y en una misa bajó del púlpito pidiendo la clemencia de Dios para un pueblo impío. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos el mismo día en que el cura oró por el perdón de ese pueblo maldito. La niña que falleció de pena. En la Edad Media, en un castillo antiguo vivía una familia noble con una sola hija, que estaba enamorada de una persona de color, pero su amor no era posible porque su padre no le aceptaba por ser de otra raza. Al año siguiente, ella se quedó embarazada de él, y cuando su padre se enteró de aquello, no lo aceptó, pero ella siguió con el embarazo hasta dar a luz a la niña. Su padre no quería a su nieta y se la llevó lejos de aquella ciudad. La encerró en una casa aislada del exterior, donde solo su madre podría ir a visitarla una vez al año o tal vez dos. Lamentablemente la niña falleció de pena en aquella casa. Su espíritu fue al castillo donde vivía su madre y se instaló ahí. Solo su madre la intuía, pero no dijo nada. La niña, a pesar de haber sido maltratada psíquicamente por su abuelo, no la mató. Ella solo se dedicó a ver cómo les llegaba su hora. La madre de la niña falleció de una larga enfermedad. Se cuenta que cada aniversario de su deceso, en aquel castillo, se oyen voces y una luz muy misteriosa se pasea por todo el castillo, como queriendo decir algo. ¿De quién será aquella luz? Tal vez de esa pobre pequeña. La chica fantasma del taxi en Paraguay. Esta es una historia real que sucedió en Asunción del Paraguay. Ocurrió una noche de lluvia intensa en la cual un taxista hacía sus labores rutinarias. El taxista vio a la distancia a una hermosa mujer que le hizo la parada. Él se detuvo. Cuando ella abordó el taxi, vio que se trataba de una jovencita rubia, de ojos color miel. Ella le pidió que por favor la llevara a su casa, la cual estaba a unos 8 kilómetros de distancia. El taxista quedó sorprendido por la belleza de la chica y aceptó llevarla con gusto. Durante el trayecto, la mujer no dijo nada. Lucía un poco espantada, y el taxista intentó hacerle plática, pero no lo logró. Guardó silencio y siguió mirándola por el espejo retrovisor. Al llegar a su destino, la mujer le dijo que por favor la disculpara, que no tenía para pagarle el servicio, pero que si venía al día siguiente, le pagaría todo. El taxista le dijo que no se preocupara, que no era nada. Como seguía la lluvia intensa, el chofer se quitó su chamarra y se la dio a la mujer, pues debía atravesar un angosto callejón. La mujer bajó del taxi y se encaminó a su casa. El taxista vio perfectamente en qué casa había entrado. Se retiró y siguió trabajando hasta el amanecer. Al día siguiente, el taxista se dirigió hacia la casa de la chica para pedirle a la jovencita su chamarra. En realidad era una excusa perfecta para volverla a ver, pues la había gustado mucho y quería cortejarla. Cuando tocó en la puerta de esta casa, salió una mujer madura y le preguntó que qué era lo que deseaba. El taxista le contó lo que había pasado y quería ver a la chica para pedirle su chamarra que le había prestado la noche anterior. La señora se sorprendió con lo que escuchó y le dijo que estaba equivocado,
que esa chica que él aseguraba haber traído la noche anterior era su hija y que había fallecido 3 años antes en un asalto. El taxista no le creyó y para convencerlo de que esto era real, le pidió a la señora que la llevara al cementerio en donde estaba enterrada su hija. El taxista no tuvo mayor remedio que obedecer y acudieron al panteón. Caminaron hacia la tumba de la chica en donde había una fotografía de ella y sobre su tumba estaba la chamarra del taxista, demostrando con esto que efectivamente él la había transportado la noche anterior. Los restos de la joven yacen en el cementerio de La Recoleta, en Asunción, Paraguay.